Venezuela, una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti. Y así como la lluvia temprana y tardía riega la tierra, así la bendición del Señor pueda regarte norte, sur, este, oeste, centro y más allá de nuestras fronteras, donde el Señor, por su gracia infinita, permita que este mensaje pueda llegar. El tema de hoy, 3 enemigos vencidos. Y basaré el mensaje en la parábola del sembrador que nos dio el Señor magistralmente y que vamos precisamente a explicar. El Señor Jesús, en la parábola del sembrador, nos habla magistralmente de los enemigos principales del cristiano. Pero antes de hablar de estos enemigos, quisiera dar la definición de lo que es una parábola. La parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral o espiritual. Y nuestro Señor, en sus enseñanzas, utilizó esta herramienta para ilustrar verdades espirituales cuya finalidad descansaba en que todos sus oyentes, independientemente del nivel académico, comprendieran el mensaje. Ahora bien, al leer esta parábola, notamos varios elementos principales tales como el sembrador, la semilla, el camino, las aves, pero aparte de ello, los pedregales, los espinos y la buena tierra. Como el Señor mismo da la explicación, resulta fácil entender esta parábola. Y vamos entonces a cada elemento de la parábola dar su significado o lo que simboliza siguiendo el lineamiento dado por nuestro Señor Jesús. El sembrador, por ejemplo, es todo aquel que predica la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, el mensaje de salvación. En cuanto al camino, las aves, los pedregales, los espinos y la buena tierra, estos elementos enfatizan dos realidades. La primera de ellas, la reacción que individualmente tiene todo ser humano ante la predicación del Evangelio. Y segundo, los obstáculos que se levantan para evitar que el mensaje cale eficazmente en cada corazón. Estos obstáculos los he llamado en el tema 3 enemigos vencidos, que presentan resistencia para evitar que la semilla dé fruto en los corazones. Ahora, formulamos la pregunta, ¿cuáles son estos 3 enemigos? El primero de ellos, como podemos ver acá, es el diablo, simbolizado en las aves, versículo 4, y el malo, en el versículo 19 del capítulo 13. Este enemigo histórico del hombre tiene un propósito fundamental, mi querido amigo y hermano, y es evitar por todos los medios y a través de todos los medios que las personas entiendan el mensaje de salvación. A través de burlas, de conceptos y razonamientos humanos contrarios a la fe, luchará por arrebatar lo que fue sembrado en el corazón. El mundo, que es el segundo elemento principal que aparece en la parábola, simbolizado en los pedregales. Aquel que recibe a Cristo y siente el gozo de la salvación, pero carece de principios sólidos de lo que es el Evangelio, o sea, no tiene raíz en sí mismo. Entonces, cuando el mundo contraataca con aflicciones y persecuciones, no soporta y se aparta de los caminos del Señor. Y el tercer enemigo, que también lo consideramos vencido, pero es uno de los más fuertes, es precisamente la carne, simbolizado en los espinos. Si los primeros enemigos son agentes externos, este último es interno, soy yo mismo, mi carne, esas bajezas humanas que nos conducen por el camino equivocado,
dirigidos por la codicia y el egocentrismo, embelesados por la cultura del envase, como dijera Galeano, donde el envase es más importante que el contenido, donde es más importante el funeral que el difunto, la boda que el amor, el físico que el intelecto. Estos valores distorsionados que el Señor resume en estas palabras, afán de este siglo y el engaño de las riquezas, son los encargados de ahogar la palabra y hacerla infructuosa. Por lo tanto, mi estimado hermano y amigo, quiero decirte que si nuestro corazón es buena tierra, oiremos la palabra, la entenderemos, la cumpliremos, perseveraremos en ella hasta el fin de nuestros días, dando fruto para la honra y gloria de Dios, y diremos con firmeza: el diablo, el mundo y la carne son tres enemigos vencidos. Finalmente, para mantenernos en victoria, debemos tomar en consideración los siguientes consejos bíblicos. El primero de ellos, dado por Pedro. En relación al diablo, nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, como sigue: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En relación al mundo, es Juan el apóstol quien nos aconseja: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Y en relación a la carne, este enemigo terrible, donde se aloja el orgullo, el egocentrismo y las bajezas más terribles, escuchemos el consejo del apóstol Pablo, que en Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Son las verdades fundamentales en relación a estos tres enemigos vencidos. Soy el pastor Alexis Romero y esta fue la sección Expresiones de Fe.